Los 9 meses de prisión preventiva que acaban de confirmar contra 4 jóvenes luchadores sociales del Cusco confirman que estamos bajo una dictadura militar, un gobierno usurpador, un régimen que no hace caso a los principales derechos humanos, un régimen que está abusando más allá de la línea divisoria imaginaria legal, lo que es la figura de la prisión preventiva. Figura, por supuesto, creada desde muchos años atrás para encauzar, para meter en la cárcel a todos los luchadores sociales, y que ahora la hacen uso para arremeter contra un pueblo que ha solamente salido a protestar contra un régimen abusivo, cruel, despiadado, eminentemente representado por una traidora como es Dina Boluarte. En efecto, hermanos de Ágora Popular, hace unas horas confirmaron esta sentencia de 9 meses que ya habían impuesto hace una semana y media contra estos jóvenes luchadores de la ciudad del Cusco. Indudablemente que nos encontramos ante un régimen que avanza para ponernos a todos en una especie de advertencia total. No hagan nada. Nosotros los vamos a refundir en la cárcel, es el mensaje subliminal. Como sabemos y muchos de los abogados que están defendiendo a estos luchadores sociales también lo están indicando, en cuanto al proceso muy rápido que han llevado para imponer la sentencia de prisión preventiva, más no todavía por los supuestos actuados de vandalismo, porque de eso es que lo están acusando, de ser vándalos, de oponer resistencia a la autoridad, de haber dañado medios de transporte, al menos esos 3 causales. Nada de esto se ha visto realmente en los días que nos han antecedido. Lo que han buscado sí es la manera como demostrar que los 4 jovencitos no tienen ningún régimen o arraigo domiciliario, es decir, que no tienen una dirección fija o un trabajo fijo establecido, como si algún peruano realmente tuviera un trabajo fijo permanente, para en base a eso determinar que las personas, en este caso los 4 ciudadanos jóvenes cusqueños, se pueden escapar en cualquier momento si se les deja en libertad y que no hay garantía para que sigan el proceso. Entonces, basado en esos causales, es que han determinado prisión preventiva 9 meses contra ellos. Y una manera así de lanzar un escarmiento a todos nosotros, al resto de la población peruana. Ese escarmiento se está concretando puesto que para ellos, para los jueces, para los fiscales, estamos viviendo un régimen de derecho normal, pero que sabemos todos ustedes, y porque está en sus propias medidas legales, estamos más bien en un régimen excepcional. Estado de emergencia y un estado de sitio que se encuentra allí escondido, implícito. Estado de sitio que significa la misma emergencia llevada a su máxima expresión. Estado de sitio que significa que usted no puede salir de su localidad, de su territorio, porque inmediatamente se le está deteniendo. Y están deteniendo efectivamente a las caravanas de hermanos, y en este caso provenientes de la macro sur de Puno, por el solo hecho de salir de sus regiones y atreverse a venir a Lima, ciudad capital. Ese es el atrevimiento que no perdonan los de la dictadura. La dictadura ha decidido que contra estos 4 jóvenes se les puede imponer 9 meses mientras se va demostrando su culpabilidad. Pero ¿qué culpabilidad van a demostrar si no tienen absolutamente nada? No hay absolutamente nada en los cuales ellos puedan encauzar a estos valientes jóvenes. No hay nada. Lo que señalan contra ellos es que hicieron disturbios, que atentaron contra los medios de transporte y que se opusieron violentamente a la autoridad. A ver, vamos por partes, porque esto es un lenguaje hartamente conocido desde los regímenes de Fujimori, pasando por Alan García, Ollanta y todos esos delincuentes que como Toledo gobernaron el Perú durante este periodo de los últimos 30 años.
Ya conocemos ese lenguaje. Cuando ellos hablan de resistencia a la autoridad, ¿saben de qué están hablando, hermanos de Ágora Popular? Cuando ellos hablan de resistencia a la autoridad, lo que están hablando es que en una movilización en la cual fueron capturados estos 4 jóvenes, en una movilización se considera desobediencia o falta contra la autoridad cuando usted hace la movilización, participa en la movilización y se atreve a salir de la movilización a pesar de la orden de las lisuras, de los gritos de los policías que te quieren detener en ese momento porque sencillamente tú estás en la movilización. No porque hayas hecho ningún daño, ningún atentado ni nada, solamente por estar en la movilización. Por ejemplo, a quien les habla en estos momentos, Raúl Adolfo Arias Ramos, miembro vocero de Ágora Popular en estos momentos, allá en el año 2005 se nos detuvo, solamente por participar en una movilización. En el 2005 quien habla como una gran multitud de personas, jóvenes sobre todo, estuvimos en una marcha contra el Tratado de Libre Comercio. La movilización que realizamos en aquel entonces llegó frente a la embajada o la residencia del embajador norteamericano, allá frente al Parque Washington, en Cercado de Lima, colindante con Santa Beatriz. En aquella oportunidad, por atrevernos a protestar frente a la residencia del embajador y lanzar nuestras consignas contra el Tratado de Libre Comercio, que en ese momento se firmaba y que ya, como ustedes saben, representa el abuso contra los pueblos oprimidos, la falta de competencia, la precariedad y un sobre todo aplastamiento de los intereses comerciales del empresariado nativo peruano. El TLC representaba una amenaza grave. Protestamos, salimos con fuerza y como la convocatoria principal era de la CGTP y ellos habían quedado con los policías decir, no, la movilización, la acción termina allí nomás, frente a la residencia del embajador. Como nosotros no hacíamos caso a la CGTP porque sabemos lo que es la CGTP, y de muchos años, por supuesto que lo sabemos, con otras organizaciones decidimos salir de ese denominado acuerdo. ¿Y cuál fue nuestra salida? Simplemente movilizarnos, continuar movilizándonos. Nos movilizamos saliendo ya de esa zona, habiendo terminado el acto público, y por el solo hecho de movilizarnos, atrevernos a desplazarnos, los efectivos policiales nos reprimieron. Lanzaron bombas lacrimógenas, lanzaron el amedrentamiento, los palos, los escudos y todo lo demás. A lo cual gran cantidad de personas tuvimos que salir corriendo porque venían contra nosotros. El solo hecho de salir de esa manera con los policías atrás es para el Estado que ahora criminaliza la protesta, lo que ellos llaman el atentado contra la autoridad, desobediencia a la autoridad, imagínense ustedes. Y porque por desgracia uno de esos tombos, en el momento de la persecución o de la correteada que nos dieron, uno de esos tombos pisó mal y se cayó y se sacó la mugre en la pista, en la vereda, eso nos lo encausaron a los que nos detuvieron después, a 15 compañeros jóvenes, los cuales fuimos detenidos en ese año 2005, sirvió como una prueba, entre comillas, de encausamiento de los daños, de los disturbios o de la violencia que nosotros supuestamente ejercimos contra esos efectivos policiales. ¿Se dan cuenta, y amigos de Ágora Popular, a qué nos estamos refiriendo? O sea, para acusar, para encausar, para imponernos penas privativas de la libertad, todo vale. Y la dictadura está haciendo uso de esos recursos que ya existían desde las épocas anteriores, porque todo comenzó con Alberto Fujimori, perfeccionado con Ollanta, con Alan García y con Toledo, y el día de hoy llega a su máximo esplendor, la criminalización de la protesta. Entonces, así como sucedió con quien habla y con 14 jóvenes más en aquel 2005, lo mismo está sucediendo ahora. Esos jóvenes capturados, se les está diciendo que ellos fueron los que atentaron contra los policías, cuando no hay ninguna prueba.
Aparecen videos donde se presentan cualquier otra persona que pudo haber sido el causante de tal daño, de tal cuestión, pero no hay en sí nada concreto contra exactamente esos 4 jovencitos, a los cuales ya le han puesto 9 meses de prisión. Contra ellos no hay ninguna prueba. Lo que hay solamente son testimonios de los mismos policías. No hay nada más. Claro, dentro de los 9 meses ellos quisieran y quieren continuar investigando. O sea, fiscales, jueces quieren investigar aprovechando esos 9 meses. ¿Qué más van a investigar? Van a encontrar las verdaderas pruebas. Si no han hallado ningún video incriminatorio realmente contundente después de 2 semanas, dentro de los 9 meses próximos, ¿van a encontrar realmente algo nuevo, algo más? Pero por supuesto que no van a encontrar nada porque no hay nada. Lo que hay en una movilización es prácticamente la participación de cualquier fuerza, desde las fuerzas organizadas hasta los vándalos que realmente existen y que son infiltrados en un 90% de la misma Policía Nacional. Infiltrados ternas que salen de los cuarteles capacitados debidamente, disfrazados debidamente, con el objetivo de ir y hacer quedar mal toda la movilización. Salen disfrazados los ternas, que son también jóvenes policías que los disfrazan como universitarios, le ponen incluso una mochilaza en la espalda, como que llevaran cualquier cantidad de libros, ¿no? Como si fueran realmente universitarios. Salen estos ternas, hombres y mujeres, para infiltrarse en las movilizaciones y desde dentro de la movilización comenzar a hacer los disturbios, los ataques, llevan bombardas, lanzan fuego y efectivamente surgen daños contra la propiedad. Pero eso son de los ternas, no es de la población organizada, sale de los elementos llamados ternas, que son precisamente de lo que estamos hablando. Es la policía organizada para hacer daño, para criminalizar la protesta. Y esto, repito, como está demostrado, esto sí, en cualquier cantidad de videos, salen de los cuarteles policiales. En ellos los forman, los capacitan, qué es lo que tienen que hacer, cómo no dejarse descubrir, cómo presentarse como los más radicales dentro de una protesta. Esos son los que se meten en la protesta y se ponen adelante incluso de tu marcha. Y delante de tu marcha te dicen, hey, ¿por qué vamos para allá? Vamos para allá. Hasta inventan, crean mentiras diciendo, han capturado a nuestros compañeros en la avenida Bancay, tenemos que ir para allá. Y te cambian el recorrido de la marcha. Claro, apelando a tu sentimiento de solidaridad, apelando a tu sentimiento de amor por la causa, se aprovechan de eso porque te han estudiado bien y cambian el recorrido de tu movilización, de tu acción, de tu protesta pacífica. Y lo que quieren es empujarte, valiéndose de tu indignación, empujarte a un acto violento, que apenas se da, inmediatamente los ternas te rodean y te detienen. Son los mismos jóvenes que detienen a otros jóvenes. Jóvenes ternas policiales que detienen a jóvenes protestantes. Y eso es lo que ha pasado en casi todas las movilizaciones, solamente que ahora lo están perfeccionando más y más. Contra estos 4 jovencitos cusqueños, repito, no hay nada, no hay pruebas, no hay absolutamente nada. Lo que hay es una criminalización generalizada. Por el solo hecho de haberte atrevido a estar en la marcha, te estamos refundiendo en la cárcel y a ver así si aprendes y otros no siguen tu ejemplo. Ese es el objetivo, que no se expandan las movilizaciones y que todos sintamos miedo y terror. Pero ya sabemos que lo que sienten terror en realidad son ellos mismos. Ellos son los que están sintiendo el terror verdadero, no los pueblos. Los ciudadanos, por supuesto que sabemos dominar nuestro miedo para enfrentar a tamaños tiranos, tamaños genocidas, que no nos espantan, porque sabemos qué es lo que son. Son solamente monstruos, seres de la oscuridad que tienen forma humana y nada más. No nos van a lograr amedrentar.
Estos fiscales que ahora han perfeccionado en el cambio que ha habido en el Código Penal, pero ha habido varios cambios en el Código Penal, no todo está en la Constitución, también está en el Código Penal. Estos cambios desde la época de Fujimori, Alan García, Ollanta, Toledo hasta ahora, son cambios que han llevado adelante para perfeccionar el abuso, para perfeccionar la forma de cómo someternos, que es ya una delgada línea entre lo que es un protestante, un movilizado pacíficamente, que el concepto de protestante ya lo han acercado al otro concepto de terrorista. Es una delgada línea ya que separa entre alguien que protesta y alguien que es en realidad un terrorista. Ya casi no hay ninguna diferencia para estos fiscales, para estos jueces, para estos personajes. No hay ninguna diferencia. Por eso que ahora los fiscales y jueces encausan, procesan, hacen expedientes de una manera más rápida, ¿no? Más eficaz. Te procesan, avanzan los procesos de una manera que para ellos es rápida. ¿Por qué? Porque las leyes que los congresos de estos últimos 30 años han cambiado, esas leyes les facilitan la tarea a estos jueces y fiscales. Y sumado que ahora el régimen de Boluarte ha decidido aumentar las penas, endurecer las penas hasta 4 o 5 veces más. Estamos hablando ya penas de hasta 30 y hasta 40 años, penas de cárcel contra aquellos que salen a movilización, se desplazan por una carretera o arteria que ahora se considera es un bloqueo de vías. Han perfeccionado esa figura. Y las normas que también ha aprobado Boluarte, una cantidad de armas que ya no solamente van a utilizar militares, sino que ahora también van a utilizar policías, armas de guerra. Otra jugada de la dictadura. Más la jugada que también está haciendo la dictadura para salirnos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que también está en proceso. No han vuelto a decir nada más, pero es lo que exige el Partido de Renovación Popular a la dictadura de Boluarte, de la cual es parte, para continuar perfeccionando su persecución. Sumado, más la manera como ahora quieren incriminar a Pedro Castillo Terrones, quien es mal o bien para muchos o la mayoría o ustedes que nos están escuchando y viendo, sigue siendo el presidente de la República, al cual le quieren avanzar aceleradamente, violentando una vez más el debido proceso, la imposición de pena privativa de libertad, de lo que llaman la prisión preventiva por los procesos de corrupción, que hasta ahora no hay. La prisión preventiva que está establecida sobre el presidente Pedro Castillo violando la Constitución es una prisión preventiva supuestamente por la flagrancia del acto de rebelión del 7 de diciembre, entre comillas, ¿no? Eso es lo que está en estos momentos en curso legal, entre comillas, dentro de su dictadura, que al final no vale como gobierno porque es un gobierno ilegítimo, es un gobierno espurio el que encabeza Boluarte y compañía. A Pedro Castillo no se le está dejando que tenga acceso a un médico de su confianza. A Pedro Castillo no se le está permitiendo que reciba a un médico en el cual él confíe para que lo revise por sus problemas estomacales, intestinales y otros problemas que tiene de salud, que son reales, porque no se puede comunicar bien con sus abogados. Estos abogados con los cuales estamos en comunicación nos han dicho que Pedro Castillo en verdad no escucha bien ya. Tiene fallas también en el oído, aparte del problema intestinal. Pero el problema es que eso ya se sabe de hace varios días, pero el Instituto Penitenciario, la Fiscalía no permiten que Pedro Castillo reciba a un médico de su confianza. Lo están impidiendo. Y pasan los días y lo siguen impidiendo. Por eso el doctor Wilfredo Robles ha lanzado un tuit señalando que ante este hecho lo más probable y que no nos deja lugar a dudas es pensar que estarían atentando contra la salud del presidente de la República, que lo están prácticamente psicológicamente acorralando. No solamente eso, sino que están atentando contra su salud de manera propósita, para que de esta manera se vaya mermando su estado ante
lo que significaría su inmediata libertad cuando este proceso que se va a llevar en Ginebra llegue a su parte final. Amigos de Ágora Popular, estamos viviendo días muy críticos, como señalamos. La bestia que se ha convertido esta dictadura, como toda bestia, se siente acorralada, siente que se le acaba el tiempo y comienza a morder, a arañar, a disparar por todos lados, como actúa toda dictadura que se halla ya en desesperación. Entonces, lo que están haciendo ahora con escarmiento de estos 4 jovencitos detenidos, a los cuales se les quiere imponer todo lo que una población de miles de ciudadanos han hecho en una marcha, lo tienen que pagar ellos nada más, los 4, ¿no? Todo lo que los movilizados, incluyendo infiltrados, ternas, policías, que se metieron en un momento para quemar por ahí una mototaxi, un patrullero, todo lo que han hecho esos verdaderos infiltrados, vándalos, que son los mismos policías, esos crímenes lo van a pagar estos 4 jóvenes, porque en ellos están descansando todo el peso de la ley de esta dictadura militar. Entonces eso es el ejemplo de lo que van a seguir haciendo en el resto del país. Y que quede bien en claro que no hay ninguna prueba ni video, sino que ellos mismos, por aparecer otros jóvenes por ahí parecidos, semejantes, ya le quieren imponer esta pena a los 4 jóvenes cusqueños de los que estamos hablando. Compatriotas de Ágora Popular, están aplicando la criminalización de la protesta, llevando hasta un extremo todas estas medidas represivas e incluso utilizando el llamado derecho penal del enemigo, que lo han estirado al máximo y que lo peor de todo es que lo están usando de manera subliminal, por lo bajo, contra los luchadores sociales. Derecho penal del enemigo que consiste simplemente en que como tú, como quien habla o como cualquiera de nosotros que estamos en las protestas, nos consideran enemigos, a nosotros, enemigos de su Estado, enemigos de su república, enemigos de su orden social, enemigos de su constitución política, enemigos de su sistema económico, enemigos de su neoliberalismo. Como nos consideran así, entonces nos aplican derecho penal del enemigo. Ah, tú eres nuestro enemigo, ya muy bien, te aplicamos el derecho penal del enemigo. ¿Y en qué consiste eso? Que si te capturamos, a ti que eres nuestro enemigo, tú ya no vas a tener ningún derecho de los que tenemos nosotros. O sea, ellos sí tienen todos sus derechos inmaculados. Derecho de protestar, derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión. Ellos sí. Eso es un código para ellos, los que han aceptado el sistema. Pero ya no para nosotros. A todos nosotros los que estamos en las protestas ya nos ponen en el saco de terrucos y por lo tanto somos enemigos del Estado. Y como somos enemigos del Estado, del sistema, de sus leyes, no tenemos derechos. Y por eso es que violentan nuestros derechos. Eso se llama la aplicación del derecho penal del enemigo. Claro, no hay una declaración oficial, no ha salido en el diario El Peruano que diga a partir de hoy día el Estado peruano aplicará el derecho penal del enemigo. Firma Dina Boluarte, Alberto Otárola. Eso no hay. Dicho de esa manera, al menos, no hay. Pero lo que sí hay es todo lo que hemos mencionado. La lista de armas que ya pueden utilizar policías y militares ya existe. El endurecimiento de penas de hasta 4 o 5 veces más para los que estamos en la protesta si nos involucran con alguna alteración del orden público, existe. La inminente salida del Perú, que va a iniciar proceso para salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe. Otras medidas de la dictadura que pretenden meternos en el mismo saco a todos como terrucos, existen. La prohibición de hacer marchas en el centro de Lima por orden del actual alcalde López Aliaga, existe. O sea, la dictadura está tratando de encerrarnos, quitarnos todas las salidas posibles a nuestra movilización. Eso es lo que está haciendo la dictadura. Quieren cerrar con todo, pero no lo lograrán. Ellos están cometiendo muchos errores. La dictadura militar en estos momentos
tiembla en pánico, y no lo exageramos porque de verdad están en ese pánico, por los documentos que ya han sido presentados a Ginebra, Suiza, en donde, como es el conocimiento de todos ustedes, se halla el centro de las instituciones supranacionales. Estando las Naciones Unidas allí, están también todas las demás, las instituciones en las cuales descansa el orden globalista. Estamos hablando de la ONU, del Foro de Davos, estamos hablando del Fondo Monetario, estamos hablando del Banco Mundial, pero también estamos hablando de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Allí en la ciudad de Ginebra, Suiza, es que se está jugando esta parte de la pelea, de la lucha. Porque en Ginebra, Suiza, ya asistió la congresista Margot Palacios, una de las pocas que votó en contra de la vacancia contra Pedro Castillo, y en Ginebra, Suiza, se va a desarrollar una relatoría especial donde los jueces, magistrados y miembros de la Comisión Establecida de Derechos Humanos dentro de la ONU va a recibir el caso peruano expuesto oralmente. Ya no solamente los documentos, sino expuesto oralmente el caso de las violaciones a los derechos humanos, los 75 asesinados, hermanos nuestros caídos en batalla, y por supuesto los derechos políticos violados del presidente Pedro Castillo. En esto último se exigirá la restitución de Pedro Castillo, que fue vacado violando todas las leyes peruanas. Eso de que fue vacado por la flagrancia, ni ellos mismos se lo creen, ni los más preparados de sus esbirros, de la barra brava, de la derecha, ultraderecha, de la prensa sicaria, ni ellos mismos pueden fundamentar bien, porque no se lo creen, eso de que como estaba en flagrancia, entre comillas, Pedro Castillo necesitaba ser detenido, como fue detenido, traicionado por los mismos efectivos policiales, los cuales tenían que custodiarlo. Allí han violado muchas normas, eso ya ustedes lo saben. Sobre todo la inmunidad de un presidente que no puede ser así nomás pues detenido de esa manera. Pero sin embargo violaron su propia constitución. Ahora a través de su prensa basura, de su televisión basura, nos pretenden imponer esa versión de los hechos como la única verdad. Pero a nivel internacional, el abogado Raúl Eugenio Zaffaroni, que fue ex magistrado de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, es el que está defendiendo al presidente Pedro Castillo, por lo cual han entrado también en más temor y más pánico los que mandan en la dictadura. Y saben que el tiempo se les acorta. El tema de la salud del presidente, que no aceptan que venga un médico, también suma como una prueba del abuso que se está cometiendo contra él. Y por supuesto que la dictadura va a insistir en que no ingrese un médico realmente de confianza de Pedro Castillo. Peor para ellos, porque la dictadura se pinta así de cuerpo entero como abusiva, irracional y violatoria de todo derecho. Mejor que la dictadura siga cometiendo esos errores. Pero ahí también hay otro asunto. La salud del presidente Pedro Castillo. Todo este tiempo, desde el 7 de diciembre hasta ahora, no solamente es el estrés, sino que la contaminación, la posible contaminación de sus alimentos que ha recibido a diario por parte del penal, le habían estado mermando su salud. Se sabe que él ha bajado de peso. Más al no tener la comunicación con sus hijos, con su señora, con sus padres, también habría mermado en la salud de Pedro Castillo, al cual se le pide resistencia al máximo en estos momentos en que más se le necesita con vida para ejercer su papel clave de líder frente a los cambios que ya estamos empezando a vivir en forma de semilla. Porque la dictadura es un episodio que va a pasar rápidamente, va a costar bastante, seguramente va a costar mucho dolor. Claro, somos realistas, no se van a ir fácilmente, pero la dictadura va a pasar, se va a ir. Y más temprano que tarde los vamos a ver sentados en el banquillo de los acusados a todos ellos.
Otárola, los Boluarte, los del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, todos ellos van a estar allí sentados en el sillón de los acusados. Igual los que están a la cabeza del Congreso actual estarán allí. Los que se burlan del pueblo, que comemos alimentos de tercera clase, estarán allí sentados. Los que están distrayéndonos con temas, cortinas de humo, distractores, estarán ahí sentados. Lo que debemos saber es que hay otras cosas más fuertes que están ocurriendo. La dictadura ha recibido del Tribunal Constitucional prácticamente la aprobación para que sigan ellos manejando más a su antojo el Estado. Esa sentencia del Tribunal Constitucional dice a la letra que el Congreso actual es el que va a controlar a la Defensoría, va a controlar al Jurado Nacional de Elecciones, va a controlar a la OMPE, va a controlar a la RENIEC y a otras instituciones del Estado. ¿Qué clase de democracia es esa? Estamos hablando, en realidad, de la dictadura. El Congreso es parte fundamental de esa dictadura. Los cachacos en retiro del Congreso están en alianza con los cachacos en actividad del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. La dictadura, así, de esa manera, se quiere asegurar el mayor control del Estado y su permanencia por más años. Por eso que están haciendo esa jugada con el Tribunal Constitucional. Y no solamente eso, los pasos que ellos están dando, el de perdonar esas deudas multimillonarias a los grandes empresarios transnacionales, es también parte de su jugada. Por eso que desde Washington apoyaron el golpe contra Pedro Castillo, porque se tenía que llegar el momento de perdonar esas deudas a las transnacionales mineras norteamericanas, a las transnacionales de comunicaciones como Telefónica, a las transnacionales de alimentos. Estas transnacionales, para no pagar ni un sol, como si no tuvieran ya suficiente con sus robos, estas corporaciones establecieron juicios al Estado para no pagar. Y de esa manera han venido alargando los juicios año tras año. Pero existe una ley que cuando una deuda entra así a una fase judicial y no se quiere pagar y no hay un resultado, bueno, la deuda tiene que ir aumentando. Pero eso es lo que han logrado eliminar a través de esta jugada del Tribunal Constitucional, las grandes corporaciones. ¿Cuánto habrán pagado? ¿Cuánto habrían pagado para lograr que se eliminen toda esa cantidad de dinero solamente de los intereses de esas deudas millonarias que, repito, tienen empresas mineras y empresas de telecomunicaciones como Telefónica con el Estado peruano? Ya, allí las sumas llegan al orden de los miles de millones de dólares, superando incluso hasta 3, 4, 5 veces más los robos de la dictadura de Alberto Fujimori, que llegó a unos 12.000 millones de dólares en robos solamente de las privatizaciones. Acá estamos hablando de mucho más dinero, que es el dinero que ahora las corporaciones se van a embolsicar aseguradas de que no van a pagarlo. Entonces, ese dinero multimillonario del cual estamos hablando es algo que ensombrece, es algo que deja como un juego, un absurdo, esto de los menús de los congresistas de 80 soles, que por supuesto que es repudiable, pero que nos sirvió para que la población se distraiga y no mirara al otro lado, que es donde está el robo mucho más escandaloso. Se dan cuenta cómo la prensa basura actúa, ¿no? Si hay algunos de los que están en estos momentos más preocupados de distraernos, esa es la prensa basura, que nos han hecho mirar al Congreso cuando la mirada debía estar en el Tribunal Constitucional. ¿Se dan cuenta cómo actúa la prensa basura? Y esos son pasos que está dando la dictadura, porque por eso la dictadura fue apoyada para dar este golpe de Estado contra Pedro Castillo, fueron apoyados desde el exterior, porque nada se hace sin el conocimiento del Pentágono.
recibieron la bendición para realizar su golpe de Estado el día 7 de diciembre. Y por eso que lo hicieron. Y claro, le pusieron una serie de condicionamientos. Uno de estos, de lo que estamos hablando, ¿no? El perdón de esas deudas, de los intereses de la deuda de las grandes corporaciones. Y muchas cosas más que se vienen. Ya saben lo de los contratos ley, ya saben lo del oro que está en Estados Unidos, ya saben de todos los demás procesos en los cuales Perú va a perder cualquier cantidad de dinero, y no solamente eso, sino soberanía. Soberanía nacional. La preocupación de que el pueblo no cambie su constitución, de que no hagamos asamblea constituyente, obedecen a que ellos tienen temor de que les quitemos lo que es nuestro, de que les arrebatemos, de que recuperemos lo que siempre nos ha pertenecido. Ese es el temor de aquellos que no quieren asamblea constituyente. Ese es su verdadero temor. Por eso que también el día de ayer ha salido, por desgracia, la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Escúchenlo bien, amigos de Ágora Popular. El día de ayer ha salido una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, en los cuales dicen que la Asamblea Constituyente no se puede dar, que es algo absurdo convocar Asamblea Constituyente desde un órgano como el Congreso o el Ejecutivo, que no están facultados para tal convocatoria. O sea, el jurado también ya ha cerrado filas. Ya cerró filas contra la Asamblea Constituyente y ha dictaminado que no se puede hacer, que el Congreso ni el Ejecutivo pueden convocar con proyectos de ley, con resoluciones, mediante referéndum, y aumentar para las próximas elecciones y ponerle una pregunta más para que la población decida si quiere o no quiere asamblea constituyente. Esa posibilidad ha sido cerrada por el Jurado Nacional de Elecciones el día de ayer. Amigos de Ágora Popular, aparentemente todo son noticias pésimas, son malas noticias. Lo que les estoy diciendo es que el sistema, la bestia salvaje del sistema, se está cerrando y se está protegiendo. Está cerrando todas las puertas para atarnos de manos a nosotros. Vamos por acá, nos cierran la puerta. Vamos por el otro camino, nos cierran la puerta. Vamos por otro camino subterráneo, nos cierran la puerta. ¿Qué camino tomar? ¿Por qué camino transitar ahora? La respuesta ya se lo venimos dando en casi todos nuestros videos. ¿Cuál será el camino ahora? Si ya estamos viendo que están cerradas todas las puertas, incluyendo la electoral, de la manera como está todo, lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, lo que está haciendo la dictadura contra nosotros, ahora el país va a estar dividido entre demócratas, ellos, la dictadura, son los demócratas, y nosotros los que protestamos, que buscamos la justicia, somos los terroristas. Así están dividiendo al Perú, en dos. No hay término medio, no hay algo intermedio. Somos dos nada más, dos posiciones. Para la dictadura es así, ¿no? Acá no se trata de que vamos a salvar las instituciones. Desgraciadamente, se está cometiendo el error, incluyendo oradores del Ágora Popular, de decirnos que tenemos que salvar las instituciones. Eso hemos escuchado. Acá no estamos para salvar instituciones. Si esas instituciones mismas están demostrando por su propia conformación dentro del Estado peruano, por sus propias leyes, por sus propios códigos, por la forma como están estructuradas, esas instituciones están demostrándonos que no sirven para el pueblo peruano. ¿Qué es eso que he escuchado por ahí en el mismo Ágora Popular? De que debemos salvar las instituciones o renovarlas. No, esas instituciones ya no nos sirven. Lo que se tiene que hacer es construir instituciones nuevas. Y ya ustedes pueden darse cuenta que se tiene que hacer con las antiguas. Hay que construir instituciones nuevas. Sí, como en las épocas más cercanas que lejanas,
durante las revoluciones que ayer recordáramos, siendo la primera la de Túpac Amaru II, de la cual se inspiraron para hacer la Revolución Francesa, se inspiraron para hacer la Revolución Norteamericana, la Revolución de Túpac Katari, Aymara, líder Aymara. Volveré y seré millones. Tenemos que inspirarnos en eso. Porque no se trata de reformar, maquillar, ponerle parches, que, bueno, la policía, sus componentes son el pueblo uniformado, está bien. Pero ¿qué hay de las cabezas, las cúpulas? ¿Qué hay de la ley que conforma la policía, la doctrina en la cual los preparan a los policías, el estamento, la división entre oficiales y suboficiales, división de clases? ¿Esa es la institución que queremos salvar? Si la doctrina que le enseñan a los policías es, y se está demostrando hoy en las protestas, es una doctrina de desprecio al pueblo peruano, donde en tu formación, la formación al joven policía, se le habla del desprecio a la vida, de una forma encubierta, por supuesto, para salvaguardar su Estado, su sistema de cosas, y destruir a todos los enemigos del Estado. Así sean aymaras, quechuas, pueblo protestante, tienen que ser eliminados. Esa es la formación que reciben. Y esas son las instituciones que queremos salvar. Acá no se trata de salvar esas instituciones. Acá se trata de construir instituciones nuevas, porque esa es la coherencia. Si hablamos de nueva constitución, estamos hablando de nuevas leyes. Y si hablamos de nuevas leyes, estamos hablando de nuevas instituciones. Como lo dice el mismo Evangelio, no podemos construir sobre edificios viejos los edificios nuevos. Tenemos que destruir a los primeros desde los cimientos. No se puede poner parches nuevos en sacos viejos. Mejor cómprate un saco nuevo. Por eso mismo, entiéndase bien, hermanos de Ágora Popular. Si queremos nueva constitución, es porque se tiene que entender, también se necesita y aspiramos y vamos a lograr tener instituciones nuevas, nuevo sistema judicial, nuevo sistema ejecutivo, nuevo sistema legislativo, nuevo sistema electoral, nueva forma de estructura del Estado. Si realmente queremos un Estado, a lo mejor el poder constituyente, que es el soberano, o sea nosotros, a lo mejor no queremos pues Estado ya. Ya no queremos sistema estatal, queremos otro sistema, diferente. Ya pues, así será. Pero si en el Ágora Popular hablamos de nueva constitución, es porque tenemos la necesidad de que todo sea nuevo. Nuevas instituciones, nuevo ejército. Particularmente no estaría de acuerdo con alguna fuerza coercitiva que nos obliga a hacer algo. Pero transitoriamente se necesitaría un nuevo ejército, no esta Fuerza Armada que oficialmente surgió desde la batalla de Junín y Ayacucho, donde formalmente se fundó el ejército peruano. Pero no, pues ya vemos que toda la vida esa institución ha servido a los intereses de los terratenientes, después de los burgueses, de la colonia que continuó en la República, los mismos millonarios de la época virreinal que pasaron a la época de la República. Para eso sirvieron las Fuerzas Armadas, para mantener ese poder que se transformó, eran los mismos, pero cambió de carátula, ¿no? ¿Esas Fuerzas Armadas queremos? Los que planteamos nueva constitución es porque estamos planteando cosas nuevas. Nuevas leyes, nuevas instituciones, nuevas Fuerzas Armadas, nueva Policía Nacional. Vamos a salvar esta actual Policía Nacional que ya vemos bajo qué doctrina están actuando, doctrina de exterminio contra nuestra gente. ¿Vamos a decir que continúe esta policía nomás? Claro, cambiamos a los generales y ya, y continúa. ¿Así va a ser? ¿Así están pensando ustedes? ¿Así están pensando los oradores del Ágora Popular? Esto último no lo creo. Lo que necesitamos es nuevas instituciones. ¿Cómo vamos a estar repitiendo la cantaleta que porque yo estuve en tal institución, esa institución es lo máximo?
Claro, estuve en esa institución, dicen algunos, incluyendo oradores de Ágora. 30 años en una institución, ¿pero para qué? Para matar a tus hermanos quizás, ¿no? Cuando has estado ahí en el campo asesinando a tus hermanos, en la llamada guerra interna. Si has estado 30 años en una institución, pues debes saber de qué está hecha esa institución. Hay elementos buenos, claro que sí, no se niega, que son parte del pueblo humilde, del pueblo pobre. Pero después el resto, ¿qué cosa es? El resto es una estructura despreciable, personas, leyes y sistema. Es despreciable. No vamos a salvar esas instituciones armadas, más aún que ahora se está demostrando de qué están hechos, a quién están sirviendo. La Marina, la FAP sobre todo, incluso peor que en el ejército, la Marina y la FAP son formadas desde Estados Unidos en la lógica militar, la doctrina Monroe. Se les forma para hacer colonia a los militares nuestros. Bueno, nuestros entre comillas, porque son peruanos, en realidad no son nuestros. Se les forma para que a nosotros, los ciudadanos o los pobladores de Perú, nos traten como menos que subcivilizados, que no merecemos más, ningún derecho más, que se nos trate como si no tuviéramos más que existir para ser esclavos y punto. Esa es la doctrina Monroe. Esa es la doctrina de los que fundaron Estados Unidos, claro, tergiversada por las logias masónicas, y que ha perdurado en el tiempo y ha llegado hasta el día de hoy. Esas instituciones armadas, Marina, FAP y también el Ejército, habrán buenos elementos más, en algunos menos, pero su estructura está hecha para servir al enemigo, no a nosotros. ¿Qué vamos a estar salvando esa basura de institución? No podemos nosotros permitirlo, como ninguna de las demás instituciones del sistema, que es un sistema de explotación, de miedo, de muerte, de hambre, de terror. Todo es terrorismo, incluyendo las instituciones religiosas. Todo es terrorismo. Te hacen creer que si no te confiesas, si no te bautizas, si no vas para acá, si no vas a misa, te vas a ir al infierno. Ahí comienza el terror, ¿no? Y en el caso de las Fuerzas Armadas, el enemigo imaginario, en que está allá y que está allá, y si no sigues ese procedimiento, igualmente vas a terminar mal. O sea, las mismas doctrinas de terrorismo. Ahí vemos dónde está el terrorismo, pues, ¿no? Ahí vemos dónde está el terrorismo. Las clases dominantes han creado el terrorismo y lo han impuesto en sus instituciones. Fuerzas armadas, religiones, democracias, repúblicas, en todas sus instituciones, sistema judicial, allí está instalado el terrorismo. No en los jovencitos que salen a protestar. Ellos no son terroristas. Nosotros, los que hablamos en el Ágora Popular, no somos terroristas. Los terroristas son ellos, que mantienen este sistema así. Ahora la noticia se difunde por todos lados, 9 meses de prisión contra esos jóvenes, y se expande el temor, el escarmiento para todos, ¿no? Pero vamos a ver, pues, señores de la dictadura, vamos a ver cómo va a reaccionar el pueblo. No es una amenaza, es simplemente la realidad. Dictadura cívico-militar o militar-cívico cuya máscara es solamente Dina Boluarte, y detrás están los cobardes monstruos que no dan la cara y que mandan globos de ensayo por todos lados para ver si aceptamos la presencia de ellos en el gobierno transitorio. Dicen gobierno transitorio y ellos no van a entregar el poder así nomás. Si se da ese escenario de desgracia que entra William Zapata, al cual ya están promocionando, que también es otro cobarde, pero lo están promocionando ahí para que asuma la presidencia. Él no quiere, pero lo están empujando. O se asume el del Comando Conjunto Manuel Gómez de la Torre, desconocido para todos ustedes, ¿no? Pero Manuel Gómez de la Torre puede asumir y meterse ahí. ¿Y quién lo va a sacar? Alguien de nosotros lo va a sacar. Va a ser más difícil que sacar a Boluarte. Pero, como mencionábamos también en ediciones anteriores,
hay aliados en el mundo. Algo es algo. Pero, por ejemplo, España ya decidió no venderle esos pertrechos, esos productos de la represión policial al gobierno peruano. Ya lo decidió España ya. Claro, hay otros países, ¿no? Corea del Sur le puede vender. Brasil de Lula da Silva ha traicionado al Perú. Le está vendiendo los pertrechos, las bombas lacrimógenas, las armas de represión a la dictadura de Boluarte. Lula da Silva, la llamada izquierda, ¿no? Le está vendiendo, pues. Le está vendiendo a la dictadura de Boluarte lo que necesita para reprimirnos. Y ahí, pues, ¿no? No todo lo que brilla es oro, no todo lo porque sea izquierda ya es aliado de Perú, no. Acá todo es diferente, este ajedrez es un ajedrez complicado. No todo el que diga izquierda es bueno o todo el que sea derecha es malo. Este mundo es más complejo de lo que la mayoría se imagina. Pero volviendo, hay aliados internacionales, claro que hay aliados internacionales. Ya es una muestra ya de que muchos parlamentarios europeos estén ya exigiendo a sus gobiernos de sus países que que se vea el caso peruano, porque la dictadura se está volviendo más extrema. Esos aliados necesitamos. Claro que sirve, todo eso suma, todo eso pesa, sirve. Parlamentarios también de Latinoamérica, que también ya están presentando documentos a sus gobiernos para que se presione a Perú, para que la dictadura caiga. Claro, nosotros como peruanos sabemos que no se trata de la salida de Boluarte nomás. Tienen que caer todos sus aliados de Boluarte. O sea que va a caer Boluarte y todos sus aliados van a permanecer en sus cargos. Eso no lo podemos admitir. Por eso nuestras consignas es la salida de Boluarte, ni siquiera renuncia, porque ¿de qué va a renunciar si ella no es la presidenta? Simplemente es la salida de Boluarte de ese cargo y que se vaya a prisión. Esa es la exigencia. Igual lo mismo con los 130 parlamentarios. O 129, 126, exceptuando los 4 o los 5 parlamentarios que sí votaron en contra de la vacancia. Pero el resto tendría que ser sometido a también penas privativas. ¿Qué? ¿No podemos exigir penas privativas? O sea, ellos sí nos exigen a nosotros, nos quieren refundir en la cárcel y nosotros no podemos hacerlo contra ellos. Sí queremos, exigimos y lo vamos a lograr y lo vamos a hacer. Se tienen que ir a la cárcel y van a terminar en la cárcel. Todos esos congresistas de hoy, de la dictadura militar. Y también del resto del aparato del Estado. La fiscal, Benavides, el otro y lo otro, todos juntos. Otárola, por supuesto. Dina Boluarte. Todos los demás, el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, la cúpula del Comando Conjunto de la Marina, FAB, Ejército, la cúpula que está gobernando con los fujimoristas, esos militares, a la cárcel. Internacionalmente, quizás no conocerán mucho los detalles que nosotros sí conocemos. Nosotros sí conocemos. Pero los del exterior sí sirven como aliados. Claro que sí. Y hay muchas posibilidades ahí en el exterior que ya se van a saber en los próximos días o en las próximas horas. Pero la dictadura tiene sus días contados. Trasladamos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, nuestra solidaridad, el valor a esos 4 jovencitos, a sus familias, a sus señores padres, a sus abuelitos, abuelitas, que sabemos que están viviendo momentos trágicos. Estar en prisión es una de las peores pesadillas. Trasladamos todo nuestro valor hacia ellos y les decimos: lo que ustedes están sufriendo no va a ser en vano. Y lo que ustedes están padeciendo, tómenlo como un aprendizaje, con la mayor calma que ustedes puedan, que no es fácil, pero traten de asumirlo así, con mucho valor, mucha hidalguía.
4 vidas valiosas que la dictadura quiere ponernos como escarmiento para que no hagamos nada. Al contrario, señores de la dictadura, vamos a hacer mucho más todavía. Vamos a seguir haciéndolo y vamos a tener el éxito, cosa que ustedes no lo van a tener, ni en sueños lo tienen. La dictadura cae, ustedes caen. Dictadura militar, ustedes caen. Nunca tuvieron el verdadero valor, ni siquiera han estado en ninguna guerra verdadera. Lo que han estado ustedes, militares, han estado en asesinatos selectivos. Ahí han estado ustedes. Han ido a comunidades, han ido a pueblos indefensos, han ido contra campesinos a matarlos. Eso es lo que ustedes han hecho y les han puesto medallas por eso. Ustedes no han estado nunca en una verdadera guerra, de igual a igual. Nunca han estado en eso. Militares actuales del Comando Conjunto de la Fuerza Armada de la cúpula. Ustedes no han estado en ninguna guerra que puedan decirnos, hoy somos héroes, no son nada ustedes. El pueblo es héroe. El pueblo peruano es héroe. Y todas nuestras bajas de 75 combatientes que han caído, esos son nuestros héroes. Y siempre los vamos a recordar. Sus nombres, va a llegar el momento que los vamos a poner en las avenidas, en las calles, en las plazas principales de cada región. Vamos a hacer monumentos con los nombres de esos 75 caídos. Esos son nuestros héroes. No, ustedes no, nunca lo han sido. Ustedes son solamente cobardes, nada más. Cobardes que tienen el poder y se acabó. No son nada más. No son nada más. Nuestros héroes, estos 75 hermanos asesinados por ustedes, por sus garras, esos son nuestros héroes. Sumados más todos los héroes de todas las luchas anteriores de los últimos 50 años y más. Porque no nos vamos a olvidar de los anteriores, pero de las luchas que hemos estado, los cuales hemos sido parte, al menos de estos últimos 30 años, tenemos que recordar todos nuestros muertos, los que han muerto en Cajamarca, los que han muerto en Conga, los que han muerto en Tambo Grande, los que han muerto en la Curva del Diablo, los que han muerto allá en la zona agrícola de Arequipa también, el Valle del Tambo. En Puno, los que han muerto en el Aymarazo, los que han muerto en todas partes donde se ha defendido la vida, el medio ambiente, la soberanía, la agricultura, el derecho de vivir en paz. Todos estos hermanos nuestros, cuya lista es larga, esos son nuestros héroes. La mayor parte jóvenes. Esos son nuestros héroes. Ellos, movidos por el corazón, son nuestros héroes. Ellos, movidos por la justicia, por el sentimiento de amor a sus familias, a la vida, a su supervivencia, por el amor a la verdad, y así salieron y se sacrificaron, derramando su sangre valiosa. Esos sí son nuestros héroes, y así los vamos a recordar, y cuando tomemos el poder, porque lo vamos a tomar, así serán recordados en nuestros nuevos libros de historia, de allí en adelante. Los demás no. Lo demás todo es una historia falsa, que nos han vendido, han traficado con esa historia. Será que dejada de lado, pues, esa falsa historia, y la reemplazaremos con una verdadera historia, que será enseñada en escuelas populares, no solamente en lugares cerrados, sino auditorios, en la calle, en los parques, en las plazas, en los mercados, como siempre lo hemos hecho, con megáfono, con micrófono, a viva voz. Vamos a seguir haciendo nuestras escuelas, en las calles, en todo lugar, como el Ágora Popular lo hace todos los días en la Plaza San Martín o bordeando la Plaza San Martín. No descansaremos en eso. ¡Viva el Ágora Popular! ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Viviremos y venceremos!